mi compañero amigo Oscar David Martínez para hablar de temas que afectan a la sociedad. Oscar, buenos días. Baristo, buenos días. Bueno, disculpa que no te salude, pero pues ya el coronavirus, ya no se saluden, de lejos, Oscar. Y ese es el tema de hoy, el tema de moda, el tema que está generando crisis, preocupación, no sabemos si con fundada razón o no. En medio de esta situación, pues mucha información se ha generado en redes sociales que llega por WhatsApp, de que es mentira, que es un complot, que quieren disminuir la población, que es un plan para una recesión económica mundial. ¿Cuánta cosa se dice, Oscar, de este tema? Mira, las enfermedades de este tipo son cíclicas. Periódicamente y normalmente en Asia se generan virus que pasan de los animales a los humanos. En Asia, especialmente en China, tienen la costumbre de comer toda clase de animales y a veces crudos. Entonces, hay enfermedades que solo padecen los humanos, hay otras que los humanos, los animales, hay otras que solo los animales, pero a veces en la ingesta de cualquier especie, alguna de sus enfermedades se puede pasar. Normalmente se transmiten a través del cerdo o de las aves, son las fuentes principales de virus que producen enfermedades respiratorias. En esta ocasión no se ha dicho cuál pudo haber sido la fuente, probablemente un murciélago. El murciélago a su vez es el que lo pasa a las aves o a los cerdos, pero el caso es que no se sabe cuál es el origen exacto, pero se pasó al humano. Mientras se pase de animal a humano solamente no hay problema, pero cuando el virus muta, cuando cambia, y los virus están en constante mutación, y puede transmitirse entonces de humano a humano, es cuando espanta, porque hay enfermedades que no se han conocido, como es el caso de este coronavirus, y entonces los cuerpos de los seres humanos no tienen los anticuerpos, nunca han sentido esa enfermedad, por lo cual puede tener consecuencias inimaginables. Finalmente no ha sido tan letal como se esperaba. Hay enfermedades de otro tipo que tienen una letalidad del 80%, como el ébola, ese que produce sangrados masivos. De que te daba, pum, casi seguro que te mueres, ¿no? Exacto, apenas ya se hizo una vacuna y ha habido algunos sobrevivientes, pero con cuestiones hospitalarias muy costosas. En el caso de SARS, ya ves cómo se llama SARS, COVID, no sé así qué. es, COVID-19. SARS se refiere a enfermedades respiratorias así es, graves. Está en inglés. En inglés, exactamente. No tuvo en China, al final, en estos momentos tiene una letalidad del 4 o 5%, o sea, no es tan baja. Pero en otros lugares donde ha afectado, la letalidad es del 2%, excepto en Corea. En Corea, por las medidas que tomaron muy oportunas antes de que la enfermedad se empezara a diseminar, decidieron pedir a la sociedad que no saliera a las calles. Voluntariamente los ciudadanos, igualito que en México, se recluyeron en sus casas, y en Corea la letalidad es del 0.8%, ni siquiera el 1%, a pesar de que después de China se convirtió en el segundo foco más importante. Esas medidas de seguridad, decíamos, lograron detener el virus, pero que pasó a lugares como Italia e Irán, y Italia ahora es el segundo foco de expansión, seguido por lugares como Francia, España e Irán. Pero decíamos, las medidas preventivas lo son todo. Eso quiere decir que en México la afectación será grande, porque no se cancelaron las actividades masivas como el festival Vive Latino, como la feria de Tepalcingo, como los viajes a Acapulco que abarrotaron las playas, y la capacidad de contagio de una sola persona de cualquier tipo de enfermedad, cómo se expanden, pues es muy alta. Una sola persona puede infectar a muchas, esas muchas cada vez es exponencial el contagio. Y lo principal, esta enfermedad no va a causar tanto muertos como pobres. El grado de letalidad en otros países, te decía, va del 5% de China al 2% promedio en Europa. Pero el detalle está de que las personas que son más susceptibles de esta enfermedad son los ancianos y los enfermos de diabetes, hipertensión y cáncer también. Lo que publicó sí, porque todos tienen sus defensas disminuidas. Exactamente. Y lo que publicó hace ratito Brenda Valderrama, la presidenta de la Academia de Ciencias, es más específico aún. Ya dijo cuál es divulgó el estudio más reciente
que dice cómo entra a los pulmones el coronavirus. El SARS-CoV-2, ajá. Exacto, y dijo que las personas que tienen abundantes receptores de la sustancia donde se encaja a los alveolos, a las células alveolares, o sea, a las células del pulmón, hace que los hombres sean más susceptibles que las mujeres, que los niños sean prácticamente inmunes, que los asiáticos puedan ser más fácilmente afectados que los europeos, pero eso no quiere decir que estén a salvo los caucásicos. Claro, claro. Y que los que están enfermos de hipertensión y toman un medicamento, aunque sean jóvenes, son más susceptibles porque tienen mucho más, la medicina crea más receptores de la sustancia que enlaza al coronavirus, por lo que hay que cuidarse. O sea, mucha gente dice, no, pues bueno, estoy joven, estoy fuerte, lo que sea, pero tienes hipertensión y te estás tomando medicinas, entonces en realidad sí hay que redoblar los esfuerzos para abatir el contagio. La única forma de frenarlo, ya se vio, es la cuarentena. Claro que sí, ha resumido muy bien, Oscar, todo el asunto pues de la enfermedad, pero la parte colateral, todo lo que estamos viendo, Oscar, el efecto económico, el daño que se está provocando también ya en otras áreas, las compras de alimentos en pánico. Este fin de semana un amigo que tiene un familiar en Francia decía que fue al mercado, al supermercado, pues, y ya alimentos agotados. Está ocasionando, pues, una circunstancia, de crisis prácticamente, una circunstancia de desesperación, de tener miedo a lo que pueda pasar con esta enfermedad si sigue propagándose. Sí, mira, para que te des una idea, en España, por ejemplo, el ejército salió a las calles. Y si ve una aglomeración, ¿no? En la playa, en el parque, cerró los parques afuera de aquí, sacan a todos y te pueden multar mínimo con 100 euros. Y incluso te puede costar 1 año de prisión no obedecer las medidas sanitarias. Alemania ayer cerró sus fronteras terrestres para que nadie pase, excepto los que tienen que pasar, obviamente los que les sirven, trabajadores y todo lo demás, pero hay filtros. Chile acaba de cerrar sus fronteras a los extranjeros y así, y es obvio que eso va a provocar daño económico. Por ejemplo, imagínate tú, no sabemos si las vacaciones escolares finalmente empiecen mañana o el viernes, pero van a ser 30 días sin clases. Los ruteros y taxistas, que de por sí no están en bonanza, pues no van a tener actividad. Imagínate, 2 semanas más. Ajá. Todos los negocios asociados a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Las papelerías, los negocios que venden comida, absolutamente todos van a quedarse sin ingresos. Nosotros en Jojutla ya vivimos una situación así con el sismo. Tú has de recordar que después de que se cayeron todos los locales, la gente no tenía ingresos, los sastres, los comerciantes, el mercado, toda la gente, y se padeció una terrible austeridad, ¿no? Sí, fíjate que si no hubiera sido por la solidaridad de la gente, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Sí, porque los afectados, tanto los afectados físicos, que se les cayeron sus casas, como los afectados económicos, tuvieron la generosidad de los comedores, de las despensas, del agua, de todo eso. Pero ahora esto se viene sin paracaídas y es obvio que sí va a repercutir. Por ejemplo, es probable que si trabajas en el gobierno, en la universidad y todo, pues te siguen pagando. Pero ¿qué va a pasar en las empresas privadas que tengan que cerrar? Y pues bueno, la ley dice que les tienen que seguir pagando, pero ¿cuánto va a soportar una empresa pequeña seguir pagando sin tener ingresos? Así es, y venimos, Oscar, viene ya la temporada fuerte, grande de Morelos, los balnearios, ¿no? Venía, se acabó. Así es. Es un hecho que no se va a dar. Entonces imagínate, muchos balnearios en esta temporada se capitalizaban prácticamente para todo el año, entonces podemos imaginar el daño cuantioso que van a recibir, bueno, no solamente los empresarios, sino como tú dices, toda la gente, todas las familias que ahí trabajan, una situación verdaderamente preocupante, ha afectado incluso el precio del dólar, las bolsas del mundo. Exacto, hace ratito se volvieron a caer todas las bolsas a nivel mundial, que dirás tú que no nos repercute, pero sí repercute, y el dólar llegó a 23 pesos, aunque ya empezó a
a bajar el precio. El gobierno empezó a sacar el dinero para frenar todo eso. Entre otras medidas. Pero claro, eso no tiene que ver con la economía en sí, la economía nacional, el estado de la economía nacional, sino con factores especulativos a nivel mundial. Hay gente que compra muchos pesos, invierte en eso, pero invierte, apuesta, hagan de cuenta, de que dice, si pongo tantos miles de millones, a que el peso va a bajar. Y entonces provocan intencionalmente la baja de las monedas. Hay un especulador muy famoso que así se hizo multimillonario, George Soros. Él apostó a que la libra esterlina hace 30 años iba a devaluarse a niveles increíbles. Obviamente el que apuesta, el único que apuesta sobre eso, gana más que si todos apuestan a que va a subir. Entonces él provocó que la libra esterlina se devaluara en aquella época y ganó 2,000 millones de dólares, que en aquella época, en hace 30, 40 años, era una cantidad equivalente a 20,000 millones. Inimaginable, ¿no? Entonces, y él se hizo millonario, multimillonario, y a partir de allí, ese tipo de movimientos, de especulaciones, se hacen entre las monedas más destacadas, que no son divisas, pero que son destacadas, y una de ellas es el peso. Y pues bueno, suma los factores de la baja en el precio internacional del petróleo, la actividad económica que se detiene por el coronavirus, y pues bueno, estamos en la tormenta perfecta que no vamos a poder afrontar si no somos solidarios, Evaristo. Así como en el temblor, tú lo dijiste, la solidaridad nos ayudó a salir. En esta ocasión se requiere la solidaridad, no solo para acatar las medidas de aislamiento, sino también para buscar la forma alterna de mantener la economía caminando. Por ejemplo, usted tiene que encerrarse, es lo mejor, sobre todo si tiene personas mayores en su casa, mayores de 70 años, pero no por eso deje de consumir. Ya no va al mercado, pero pudiera haber personas que le trajeran el mandado. Claro. Con ciertas, cuidando los riesgos, usando aplicaciones de internet, pero locales. No le dé el dinero usted a los gringos, a las franceses, transnacionales, a los rusos, todo lo demás. Busquemos la manera de hacer. No necesitamos una aplicación, basta con tomar el celular o el teléfono y marcar el número como debe de ser, y a la antigüita, y llamar y pedir las cosas, ¿no? Pero no se trata de paralizar la economía por paralizarla. Tenemos que ser solidarios. Y tampoco hacer compras de pánico. Y hay que, cuando las haga, hay que hacerlas local. A lo mejor cuesta un poco más caro lo local, sin embargo ese dinero se queda aquí. Pero si usted compra en la Comer, como se llame, ese dinero no va a revolverse aquí otra vez, no va a regresar, excepto en forma de salarios muy pequeños, ¿no?, de los empleados. Pero si compra local, entonces ese dinero se queda aquí y va a servir para mantenernos en este periodo, que por lo menos van a ser 30 días. Es normal que todos nos enfermemos. Todos estamos expuestos a enfermarnos, Evaristo. Así es. En Alemania, la canciller Angela Merkel, la que gobierna allá, que siempre tiene datos de actualidad, calcula que el 80% de los alemanes van a padecer el coronavirus. O sea, es un hecho que tenemos que convivir con la enfermedad. La vacuna va a estar disponible en alrededor de 1.5 años. Entonces, este 1.5 años tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Así es, dos cosas más, Oscar. La primera, que ya le ajustaron al coronavirus, ya le ajustaron una profecía de Nostradamus que hizo en 1500. Pues sí, pero Nostradamus ha servido para engañar a la gente. Por eso lo digo, para que tengamos precaución. De creerse, están las tonterías de que tome jugo de limón caliente o limones calientes y todo lo demás, que en Estados Unidos decían, creo que la cocaína ayudaba a evitar el contagio por coronavirus, y que pues había que consumir cocaína, que es obvio que es una tontería. Pero bueno, por favor, no se deje llevar más que por la información certera. Y uno de los lugares donde usted encuentra la información certera es en Cadena Sur. Claro que sí. Y la otra es que dicen que es una enfermedad política creada para resolver los problemas económicos con poblaciones mayores, con poblaciones con pensiones, en países que ya no tienen recursos. No, mira, no, definitivamente no. Ya lo dije al principio. Ese tipo de enfermedades son recurrentes, brotan cada cierto tiempo. Hay un sistema mundial de vigilancia epidemiológica. ¿Y cómo crees que la vacuna de la influenza, Evaristo, que ya ves que se pone cada año, sí, está basado en la estimación de qué tipo de virus van a circular el siguiente año?
porque pues siempre varían y la vacuna es una combinación para todos los tipos que pudieran surgir y eso viene de una vigilancia mundial que ya existe y que evita que las enfermedades surjan por casualidad. Esto no estaba previsto, pero sí se sabía que iba a ocurrir, o sea, es mentira eso. Lo demás, la enfermedad sí se está usando con fines políticos, sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos empezó a bloquear la entrada de productos y servicios de los países que son sus enemigos comerciales, como China principalmente, pero no aplica las mismas medidas de seguridad a otros países que son sus aliados. Por ejemplo, Estados Unidos, ponga usted atención en lo que voy a decir, la semana pasada canceló todos los viajes en avión de Europa a Estados Unidos, menos los de Inglaterra, porque Inglaterra y Estados Unidos son aliados, así son la uña y la mugre. A morir. Pero no quiere decir que Gran Bretaña esté a salvo del coronavirus. De hecho, no saben cómo enfrentar el coronavirus. Lo están enfrentando tipo México, dejando que la gente se contagie. Pero ¿por qué nada más a Inglaterra le dan oportunidad de seguir con los vuelos y al resto de Europa no? Eso es el uso político de la enfermedad, pero no es una enfermedad creada específicamente para atacar países, pero sí se está usando las consecuencias de la enfermedad como parte de la guerra económica que se libra a nivel mundial desde hace muchos años. Correcto, y hablando de otros temas, Óscar, que también los hay, este asunto de Sosocotla, Puente de Ixtla. Se desprende Sosocotla de Puente de Ixtla y hace unos días vemos a la gente de Puente de Ixtla manifestándose en el Congreso pidiendo que Sosocotla se vaya con parte de la deuda de manera proporcional que tenía Puente de Ixtla. Y vino la reacción de la gente de Sosocotla y dijeron, no, ¿y por qué? ¿Por qué vamos a asumir la deuda? No queremos esa deuda. Puente de Ixtla no nos ha dejado ser ya el municipio que deberíamos ser, y un asunto nada sencillo. Ya tiene años este tema desde que se constituye, bueno, años no, un año que tiene ya esta situación, que Sosocotla quiere ya ser un municipio con todas las de la ley, y todavía hay detalles que se lo impiden, y ahora este asunto de la deuda que nacería pues ya debiendo dinero. Bueno, es que hablamos que Puente de Ixtla no fue a pedir que Sosocotla reconozca parte de la deuda. Puente de Ixtla fue a pedir que se reconozca el acuerdo que permitió la escisión de Sosocotla para que se convirtiera en municipio, y ese acuerdo incluye que debe de aceptar la parte proporcional que le corresponde de deuda. Los vecinos de Sosocotla dicen, pero si esa deuda nunca nos benefició, y en eso tienen razón. Y pues bueno, aquí se les olvida que el fondo del asunto es castigar a los que contrataron esa deuda. Julio Espín, la anterior, ¿cómo se llamaba la alcaldesa? Dulce María. No recuerdo, la esposa de Josué Espíndola, que fue el presidente real. Y todos ellos endeudaron. La deuda creo que llega entre 250, lo dijo el regidor. 300 millones. Rubén Osaeta dijo 250 millones, Rubén Morales Osaeta cuando estuvo aquí el viernes, pero puede ser entre 250 y 300 millones de pesos, e incluye no solamente el débito por los, ¿cómo se llama? Los laudos vencidos, sino endeudamiento bancario con proveedores y todo lo demás. Pero el acuerdo de creación del municipio de Sosocotla dice que tiene que asumir la deuda. Así es, y ahí está en el debate. Ya hubo una reunión, entiendo, la semana pasada, y habrá que esperar a qué términos llegan, pero insisto, no se ve sencillo, sobre todo porque es mucho dinero que alguien tiene que pagar. Y como tú has dicho, está bien, alguien tiene que pagar, pero ¿quién lo disfrutó? ¿Quién lo pidió? ¿Y bajo qué condiciones, no? Vean ustedes los nuevos millonarios que salieron del ayuntamiento de Puente de Ixtla, que son realmente millonarios. O sea, no de 1 millón, de 2 millones, sino de muchos más. Pero el caso está de que el convenio, la ley que hizo posible, el decreto que hizo posible el nacimiento de Sosocotla como municipio, ya contempla eso. Que no quieran demuestra que esa sociedad está inmadura para ser municipio y tener su propia autoridad, porque la autoridad es la primera que debe de respetar la ley. Sin embargo, no olvide usted que Sosocotla utiliza la ley del más fuerte, y pues al final serán los golpes lo que marquen el rumbo de esta petición, que no es petición de que si quieren asumir deuda, sino que la petición es de que se ciñan al decreto.
que además Sosocotla no está unificado, también hay al interior divisiones, hay grupos que no están de acuerdo con el Consejo Municipal, y esta situación, Oscar, de los municipios indígenas, pues parece que no fue buena idea, ya desde aquellos años que se mencionaba, cuando precisamente Julio Espín era diputado, al que tuvimos en un foro aquí en Cadena Sur para platicar del tema, pues ya se veía la complejidad del asunto, lo difícil que sería, y de pronto por decreto, ¡zas!, los crearon, y con todos esos conflictos por atrás, sin que se estuvieran resueltos antes de nacer ya como una nueva entidad. Fue una cuestión electoral. Graco Ramírez quería que, a cambio de crearlos como municipios indígenas, votaran por Rodrigo Galloso para gobernador. Finalmente no ocurrió semejante disparate, pero esa fue la única intención de crear los municipios indígenas. Mira, yo te cuento una anécdota, que cuando fue la primera vez alcalde Julio Espín, en el 2000, él tenía muchos conflictos con la gente de Sosocotla, y le comenté, digo, pues ya que se hagan municipio, déjalos. Dice, no, dice, yo no podría cargar con mi conciencia, porque si permito que se hagan municipios se van a matar entre ellos, y yo no puedo cargar con esa. Ajá. Y pues bueno, ya bien. Hazme favor, ¿sí? Pues sí. Después de su administración no la terminó, ya ves que se fue de candidato a diputado, y llegó como alcaldesa sustituta, Fabiola Álvarez, y ella sí metió en orden a la comunidad de Sosocotla, que le fueron a tomar la presidencia como acostumbraban, y ella simplemente aplicó la ley y encarceló a los que hacían esas cosas, y por años paz y tranquilidad. Pero bueno, eso es parte del anecdotario, pero en realidad se va a dirimir por la fuerza, porque ese es el camino que le han enseñado a Sosocotla, que es cómo resuelve sus conflictos. Pero en las mismas están los otros dos municipios, ¿no? Cuatetelco. Sí, pero allá no, Tetelcingo. Tetelcingo no es municipio. ¿Cuál es el tercero? Hueyapan. Hueyapan. No, en Hueyapan y Tetela del Volcán se da otro conflicto muy grave que puede provocar muertos, y allá lo que pelean no es la deuda, sino el agua. Uh-huh. Sí, Hueyapan reclama que Tetela del Volcán, que es la cabecera municipal, la semana pasada, hay creo que solo dos manantiales para surtir de agua tanto a Hueyapan como a Tetela del Volcán, las únicas comunidades importantes de lo que era antes un municipio, ahora son dos. Y entonces se lo reparten, son los escurrimientos del volcán Popocatépetl, y tú sabes que ya no hay tanto, porque ya no neva tanto. Sí, bueno, por el cambio climático, pues. Exacto. La sobreexplotación y demás. Se pelean hasta la última gota, y la semana pasada los vecinos de Tetela del Volcán, encabezados por el alcalde, rompieron las mangueras que llevaban agua del manantial a Presa, no recuerdo cómo se llama, a Hueyapan, para pasar las mangueras hacia su propia comunidad, y allá es otra cosa. En Cuatetelco y Miacatlán no hay conflictos visibles tan notorios hasta el momento, salvo por límites, pero en realidad ya entendieron que son límites que se traslapan, porque se estaban confundiendo los límites municipales con los límites ejidales. Correcto, Oscar. Y para terminar, bueno, otro escándalo, ya lo habíamos mencionado, el caso Manuel Sanz, que fue muy mencionado la semana pasada también por esta investigación que está haciendo la Secretaría de Hacienda de presuntos movimientos millonarios en cuentas, y se mencionó que se estaba investigando. De inmediato lo asociaron con el jefe de asesores de aquí de Cuauhtémoc Blanco, y que compareció ante el Congreso, y pudimos ver, Oscar, tanto en la comparecencia como en redes, y lo que le dijeron los diputados, que pues ya su época fuerte, su época dorada, su época de ser el número 2 del gobierno de Cuauhtémoc, pues parece que ya está pasando. Ya tiene más de un mes, alrededor de 2 meses, que él estaba como en cuarentena. Ya no le permitían participar en actos públicos, más que de figura allí, pero ya no hablaba, ya no tomaba la palabra. En cuestiones de las reuniones del equipo de seguridad ya no figuraba. Él llegó a decir, oiga, cuando le preguntaba a la prensa sobre esto, dice, pues yo no tengo acceso a las reuniones de seguridad. Y pues bueno, estaba en un segundo lugar, aunque legalmente está en un destacadísimo, dije segundo lugar, estaba en tercer lugar, pero en realidad él, en la ley, está, ya lo dije la semana pasada, él es el que manda al secretario de gobierno, por muy apacado que sea, pero la ley dice que él es la autoridad máxima después del gobernador. Y pues bueno, la comparecencia no contestó, dijo que se apegó a la ley,
que tenía 15 días para contestar por escrito a todo lo que le preguntaran los diputados, dijo que no sabía que investigaran directamente a él y que estaba dispuesto a cualquier tipo de investigación y que incluso esta semana iba a venir Santiago Nieto, el jefe de la unidad de inteligencia financiera, para firmar un convenio con el gobierno de Morelos y que pues se iba a firmar, y de hecho ese convenio es para permitir que se investigue a los funcionarios locales, pero hasta ahí. Pero en realidad él ya había perdido todo el protagonismo y solamente este escándalo financiero fue el que se lo devolvió. La puntilla, ¿no? No, le devolvió el protagonismo, estuvo otra vez entre los reflectores, aunque claro, en manera defensiva. Ya así es, no fue positivo, fue negativo. Así es, pero él ya tenía casi 2 meses que estaba opacado prácticamente desde que comenzó el año, y ya en la actividad pública pues nada más iba a su oficina a calentar el sillón. Bueno, y la intención, la presunción de analistas, de opinadores y de gente que gusta decir cosas en redes es que pues se va, ¿no? O sea, es lo que ya prácticamente están dando por hecho. Mira, personas ligadas al gobierno, no digo las fuentes, pero no es un chisme. El viernes corrió la versión de que Sanz había renunciado. Y finalmente a las 8 o 9 de la noche apareció en el Congreso y compareció porque tuvo un retraso y eso reafirmó la noticia de que había presentado y le había sido aceptada su renuncia. Yo hablé con personas ligadas al primer nivel de gobierno y me dijeron que había presentado su renuncia, pero el gobernador tuvo una actividad en México ese viernes que era de la presentación de algo turístico en diferentes puntos de la Ciudad de México. No me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, para no opacar la noticia, decidieron posponerla hasta la siguiente semana, que ya está la renuncia entregada, pero no ha sido aceptada. Y entonces, mañana probablemente ese sea uno de los temas destacados. Pero lo estoy citando como una opinión externa. Trato de no ser irresponsable de propagar un chisme, pero eso me dijeron del lado del gobierno, de gente que pidió que no le identificara, y ni siquiera hice público lo que estoy mencionando hasta este momento. Claro, pero como te digo, o sea, eso ya se ha comentado mucho, tú has reseñado muy bien de ser el número uno, el protagonista. Hoy pues ya las opiniones no son favorables, y ya no hay quien lo respalde también, ¿no? Ya no hay quien hable a su favor, así es que veremos seguramente algo próximamente. Vamos a esperar, habrá un cambio importante. Lo único lamentable, y aquí lo hemos dicho, Oscar, es que nuestro estado de Morelos pues no está bien como para andar enfrentando escándalos políticos, pero bueno, esto ya se dio y ya solamente es cuestión de días para saber qué va a pasar con esta situación. Así es, Evaristo. Bueno, pues gracias, Oscar. Tenemos unos mensajes aquí en nuestra cuenta de Facebook. Dice Ángeles Aguilar, saludos a todos los de Cadena Sur. Emanuel Morales dice en redes sociales, la gente se queja que en Jojutla se hizo una especie de carnaval el fin de semana en época de cuarentena. Yo diría que está fuera de tiempo. María del Rosario González, saludos a Cadena Sur. Berenice Alvarado dice, ¿cuándo dijeron que en Jojutla ya estábamos en cuarentena? Y le responde Manuel, yo solo dije que estaba fuera de tiempo el carnaval. Y bueno, esto nos da pie, Oscar, para decir que viene el carnaval. Hay carnaval en Jojutla, el de Liguerón. Está el desfile del aniversario natalicio de Benito Juárez. En fin, todo está, y ahí viene una expo comercial también. Todavía hay muchas actividades de este tipo que no sabemos qué va a ocurrir. Pero este día yo creo que habrá que consultar a toda la autoridad, aunque hoy no es día laborable, para saber, porque ya después del susto de que había fallecido una persona, el empresario que al final está grave pero todavía con vida, pues sí hay que cuidarse. En realidad sí nos arriesgamos. Aquellas personas que, ya lo comenté al principio, que están dentro del rango de riesgo, los ancianos, los enfermos, aunque se encierren, pero si conviven con ellos personas que andan en la multitud, pues es muy fácil. Entonces quizá lo más prudente es lo que hicieron en Corea. En Corea la sociedad decidió actuar en común acuerdo con la autoridad y ante las peticiones de que se aislaron. O sea, no hubo que llevar a la policía, no hubo que cancelar los trenes, nada, sino que la gente aceptó, y después de esa cuarentena hoy están resurgiendo y empiezan a renovarse las actividades. Entonces no hay otra forma de combatir este coronavirus que aislarse. Muy bien, pues gracias, Oscar. Gracias a ti, Maris.